Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a conversar sobre aprendizaje basado en problemas. Antecedentes. Tuvo su origen en una publicación que realizaron los profesores de la Universidad de McMaster de Ontario, Canadá. En esta publicación ya se describe claramente cuáles son sus componentes para ese momento y los resultados que dio en relación al aprendizaje de los alumnos. En los años 70 tiene su crecimiento en la Universidad de Maastricht, Holanda, donde se crea el diseño curricular exclusivamente con esta metodología. Los profesores de McMaster ayudaron a los holandeses a hacer este diseño, a la adopción de este enfoque. También en esa misma época, la Universidad de Nuevo México y Hawái en los Estados Unidos también adoptan esta metodología instruccional, y ahí otra universidad destacada también es la de Sherbrooke en Canadá. En México se inicia su aplicación en la Facultad de Medicina de la UNAM en los años 90 y actualmente se utiliza en diferentes carreras en todo el mundo. La base teórica. Vale la pena mencionar algunos de estos elementos teóricos para que se explique mejor la conformación actual de esta metodología instruccional. Se le llama así porque no es solamente un método, no es solamente una técnica, sino que es un conjunto de estos. Su base principal es el enfoque constructivista. Está caracterizado porque tiene una didáctica centrada en el alumno, aprendizaje colaborativo, teoría del aprendizaje de adultos y teoría cognitiva. Pero, ¿qué queremos decir con todo esto? El enfoque constructivista está como base porque el alumno es quien toma la responsabilidad de su aprendizaje, toma la base de conocimientos y el alumno construye el nuevo conocimiento. Más adelante lo explicaremos mejor. La didáctica centrada en el alumno es un enfoque también que surge en los años 60 con Carl Rogers, un psicólogo norteamericano, en donde a partir de determinados principios se orienta hacia el aprendizaje activo, aprendizaje significativo. Además, el aprendizaje colaborativo. Esto también es toda una escuela, tiene principios, tiene bases. Esto fomenta en los alumnos la colaboración y todas las habilidades involucradas en relaciones interpersonales. Además de esto, existe la teoría del aprendizaje de adultos o andragogía. ¿Y qué es esto? Es un enfoque diferente al de las etapas iniciales de la educación. También igual la veremos un poquito más claramente en algunas diapositivas adelante. Teoría cognitiva. ¿Por qué se usa la teoría cognitiva? Porque se explica cómo es posible que un sujeto aprenda a partir de problemas, a partir de un dilema cognitivo, se surge en la construcción del conocimiento. ¿Cuáles son las evidencias? Tenemos que, si hacemos una búsqueda amplia en la literatura, podemos encontrar aproximadamente a mediados de los años 80, que es cuando Harvard hizo su gran proyecto y probó esta metodología. Nos dicen con evidencias, con una gran variedad de instrumentos aplicados en aquel momento, en los años 80, y nos dicen, es posible utilizar esta metodología para desarrollar el razonamiento clínico y también para desarrollar habilidades para solucionar problemas. Además de esto, es posible realizar la integración de conocimientos
básicos con la clínica y las habilidades interpersonales. También encontramos evidencias de que lo fomenta. Y además también que mejora la motivación para el aprendizaje, los hábitos de estudio y la interacción entre profesores y alumnos. ¿Y cómo logra esto? En un momento vamos a narrar de qué manera se lleva a cabo el desarrollo de esta metodología con profesores y alumnos. Antes, veamos cuál es el concepto a partir de esto que ya comentaba. Entonces, ¿qué es el ABP? Es una metodología instruccional en la que se usan problemas como contexto para que los alumnos desarrollen habilidades para: uno, trabajo en equipo; 2, estudio independiente; 3, solución de problemas médicos e integrar los conocimientos de las ciencias básicas, clínicas y sociomédicas. Este concepto yo lo construí, está sujeto a su opinión, las observaciones que gusten hacer. Miren, si no ocurre esto que les voy a platicar, no es aprendizaje basado en problemas. ¿Quién no ha usado problemas en la enseñanza? ¿Quién no ha usado casos en la enseñanza, en la educación tradicional? Todos. Generalmente, dice aquí inicio, estamos en el aula, imaginemos, el profesor está planeando qué es lo que tiene que saber el alumno, él toma su programa, toma su libro y lo determina. Lo hace llegar a través de algún método técnica didácticos a los alumnos para que ellos lo estudien y finalmente ejemplifica con un problema. Esto se toma como si fuera un ejercicio para que los alumnos vean la aplicación de ese conocimiento que se estudió. Eso es el enfoque tradicional, el uso de problemas o casos que tradicionalmente hemos utilizado cualquiera de nosotros. Ahora, la diferencia con el aprendizaje basado en problemas es, estamos en el aula, se hace el análisis de un problema por parte de los alumnos sin que intervenga el profesor. Los alumnos hacen el análisis. Después que lo hicieron, ellos determinan qué es lo que no conocen, lo que necesitan aprender para poder explicar el problema. A lo mejor desde entender el problema. Y quizá alumnos avanzados ya están trabajando con la información para solucionar el problema. Posteriormente, estudian, buscan la información, esa que ellos determinaron, que son sus necesidades de aprendizaje, y regresan a otra sesión y trabajan con el mismo problema, pero ya con la información que ellos estudiaron, que extrajeron de la biblioteca, de los libros, de los profesores, de bancos de información, etcétera. Y con esa información ya explican o solucionan el problema. Esta es la gran diferencia con el uso de casos o problemas de manera tradicional. ¿Cuáles son sus componentes? Desde luego, la forma en la que tradicionalmente se ha usado el aprendizaje basado en problemas es de pequeños grupos de alumnos, pero desde luego hay una cierta organización que nos permite trabajar con 30 alumnos, por ejemplo, pero siguiendo la secuencia que anteriormente mencioné. A las sesiones con los problemas y los pequeños grupos de alumnos le estamos diciendo a 10 alumnos, 12 alumnos máximo. Sesionales
a estar en un aula con el problema en la mano y trabajar en diferentes ocasiones, realizando, desde luego, en una primera sesión tutorial, se analiza el problema y se determina las necesidades de aprendizaje o temas de estudio. Se acude a la biblioteca, a los bancos de información, a los libros, etcétera, y se regresa a una segunda sesión tutorial, que es donde ya llevan la información los alumnos y entre todos interactúan para aportar información y explicar o solucionar el problema. Esto, desde luego, es conducido por un profesor o tutor. Recibe esta denominación tutor para diferenciarlo del profesor tradicional que imparte clase, que expone temas, que transmite información. Este tutor es facilitador o coordinador del grupo. Desde luego necesita ser capacitado para no caer en la tentación de dar información a los alumnos, sino dejar que ellos hagan el esfuerzo de trabajar con ese problema a partir de esa información que ellos fueron a buscar. El problema es otro elemento sumamente importante porque es lo que dispara las actividades de los alumnos, lo que les permite detectar sus necesidades de aprendizaje, lo que debe ser un motor para que los alumnos trabajen alrededor de él. Debe ser atractivo, interesante, debe representar un reto, algo que les llame la atención, por conocer, algo que quieran ellos esclarecer para irse a la biblioteca a buscar información para tratar de entender lo que tienen en las manos, que es un problema o es un caso clínico, puede ser también un problema de ciencias básicas, puede tener muchos tipos de problemas o contenidos se pueden manejar en ellos. El estudio independiente, ¿a qué le llamamos? Le llamamos estudio independiente al hecho de que los alumnos, una vez que determinaron sus necesidades de aprendizaje, sus temas de estudio, algunos le dicen sus objetivos de aprendizaje, pero en la literatura se le ha denominado de muchas maneras. Lo más común es decir temas de aprendizaje. ¿Cuáles son aquellos que determinó el grupo? Y ellos determinan la manera en la que van a estudiar, en la que se van a llegar a adquirir la información necesaria para estudiar. A eso se le llama estudio independiente. Finalmente, dado que todo esto son una serie de diferentes actividades, tiene que tener un método específico de evaluación también. Entonces, en McMaster, los propios chicos, los propios alumnos, le dieron nombre a este método específico de evaluación, le denominaron triple salto. Y le denominaron así porque decían ellos que primero tenían que analizar el problema, era el primero, el segundo ir por la información y el tercero regresar para explicar nuevamente qué era lo que estaba pasando en esa situación que les estaban presentando como problema. Esto desde luego era calificado por un profesor o un tutor. Entonces, estos son los 6 grandes componentes de lo que es el aprendizaje basado en problemas desde sus orígenes, cómo surge y qué es posible que nosotros podamos lograr a través del trabajo apegado a los principios del ABP, qué es lo que podemos lograr en los alumnos. Pues espero que haya sido eh, una plática interesante. Espero que vuelvan a ver este video hasta que ustedes queden con los componentes, con todos los elementos que les estoy platicando más o menos claros, porque esto, si lo aplican, tiene un potencial enorme. Espero que les haya gustado y gracias por su atención.